Bien, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece estar en todas partes y en ninguna a la vez, la masonería. Tenemos sobre la mesa un ensayo de investigación bastante denso que se salta, digamos, las teorías de conspiración y las descripciones de club de amigos para hacer una pregunta mucho más fundamental. ¿Qué es realmente la masonería? En su esencia, en su estructura. Y esa es la clave. La fuente que analizamos propone que, para entenderla, hay que dejar de mirarla desde afuera. Ajá. Olvidarse de si son buenos o malos, y en su lugar, analizar su arquitectura interna. Su arquitectura. Exacto. ¿Cómo está construida? ¿Por qué funciona como funciona? Es un enfoque casi de ingeniería inversa a una sociedad de iniciación. Me gusta esa idea. La misión hoy es desarmar esa máquina pieza por pieza. Y el primer tornillo que el texto saca es quizás el más polémico de todos. La masonería insiste en que es una sociedad discreta. Pero el ensayo argumenta con bastante fuerza que esa palabra no es suficiente, que de hecho es una sociedad secreta. Y la diferencia es... abismal. Totalmente. Y lo interesante es cómo lo demuestra. No entra en un debate de palabras, no. No es semántica. Para nada. En lugar de eso, el autor propone una especie de checklist y dice, mira, si una organización cumple con estos 5 criterios objetivos, entonces es una sociedad secreta, sin importar cómo se llame a sí misma. Y eso cambia toda la perspectiva. A ver, eso me interesa. Es sacar la discusión de la opinión y llevarla a los hechos. ¿Cuál es el primer punto de esa lista? El primero son los ritos reservados. Y esto es crucial. No se trata de tener reuniones privadas como las tendría, no sé, cualquier junta directiva. Claro. Significa que el núcleo de su actividad, las ceremonias que definen a un masón, las iniciaciones, los ascensos de grado, todo eso ocurre a puertas cerradas. Es totalmente inaccesible para quien no es miembro. El mundo profano, como ellos lo llaman, no puede ni debe verlos. O sea, lo que los hace ser lo que son, su actividad principal, es por definición oculta. Exacto. Eso ya pone en jaque la idea de discreción. ¿Qué sigue? El segundo punto, que está directamente ligado al primero, son los juramentos de silencio. Uf. Y no hablamos de un acuerdo de confidencialidad. El texto enfatiza que es un compromiso formal, solemne, a menudo invoca a una entidad superior, de no revelar jamás lo que se ve, se oye y se aprende dentro de la logia. Es un vínculo que se establece como sagrado. Un vínculo que te ata de por vida. Vale. Tenemos ritos ocultos y un juramento de no hablar. ¿Cuál es el tercer criterio? El conocimiento jerarquizado. Fíjate qué interesante. La verdad o el saber completo sobre la orden no se entrega el primer día. Se dosifica. Se dosifica. Se revela por etapas grado a grado. Lo que se le enseña a un aprendiz es solo una fracción de lo que sabe un compañero, y eso es una sombra de lo que comprende un maestro. Es una escalera de conocimiento donde cada peldaño oculta el siguiente. Es decir, ni siquiera los propios miembros de bajo rango conocen toda la verdad de la organización a la que pertenecen. Eso es un nivel de secretismo interno muy, muy sofisticado. Precisamente. El cuarto punto es la identidad simbólica interna. La masonería es, en esencia, un lenguaje. Un lenguaje propio. Correcto. Usan una enorme cantidad de símbolos. La escuadra, el compás, el ojo, las columnas, que para el mundo exterior son decorativos o misteriosos, pero para ellos constituyen un sistema de comunicación y de identidad que los unifica y que solo ellos pueden decodificar por completo. Y me imagino que el quinto punto es la forma en que se reconocen entre ellos fuera de la logia, en ese mundo profano. Exacto, el reconocimiento mutuo. El ensayo detalla la existencia de señales, palabras de paso y toques secretos. Un masón de México puede viajar a Japón y sin conocer el idioma puede identificarse ante otro masón a través de estos métodos. Es una red global invisible. Totalmente. Una red que se reconoce a sí misma en medio de la sociedad. Entonces, si sumamos los 5 puntos, ritos ocultos, juramento de silencio, conocimiento por goteo, lenguaje propio y señales secretas, la conclusión del ensayo es inevitable. Es que no hay otra conclusión posible desde esa lógica. Aunque tengan edificios públicos y listas de miembros conocidos, el núcleo doctrinal, el significado último de sus rituales y su propósito real están protegidos por múltiples capas de secreto. El texto lo llama una estructura de doble cara, ¿no? Justo eso. Una cara pública, filantrópica y cultural.
que es la que todos vemos, y una interna, iniciática y secreta, que es la que de verdad importa. Y esa estructura de secreto no es un capricho, tiene una función muy clara. Claro, por un lado, genera una cohesión y una lealtad enormes. El secreto compartido crea un vínculo psicológico muy poderoso. Y por otro lado, como sugiere el texto, permite la creación de redes de influencia que operan sin estar bajo el escrutinio público. O sea que los hermanos se ayudan, se promueven. Y pueden coordinar acciones de una manera que es imposible de rastrear desde afuera. Este nivel de secretismo tan elaborado parece algo muy moderno, muy pensado. Pero el ensayo argumenta que sus raíces son de hecho mucho más antiguas y hasta cierto punto prácticas. Es que ahí está la paradoja. Para entender de dónde viene esta complejidad, el texto nos lleva a la Edad Media, a los gremios de constructores de catedrales. Esa es la llamada masonería operativa. Operativa, claro. Eran albañiles, canteros, arquitectos, literalmente los que operaban con piedra. Y su secreto en ese entonces no era filosófico, era una cuestión de negocios. Exactamente. Su secreto del oficio eran sus conocimientos técnicos. ¿Cómo hacer para que no se caiga la catedral? Básicamente, ¿cómo levantar una bóveda de crucería? ¿Qué principios de geometría usar? Eso era información valiosísima que protegían de gremios rivales. Estaban organizados en aprendices, compañeros y maestros, y usaban sus herramientas, la escuadra, el nivel, como símbolos de su identidad gremial. Tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces, ¿cómo se pasa de un sindicato de constructores a una fraternidad filosófica global? ¿En qué momento dejan de construir con piedras y empiezan a hablar de construir al ser humano? Ese es el gran giro. Ocurre lentamente, pero se consolida en el siglo XVII. Las logias operativas empiezan a admitir a miembros honorarios que no son del oficio. Ah, ¿los aceptados? Eran nobles, científicos, intelectuales, gente influyente de la época. Los llaman masones aceptados. Y estas nuevas mentes empiezan a reinterpretar todo. Aquí es donde la cosa se vuelve especulativa. Justo. La masonería especulativa o moderna, que nace oficialmente en 1717 con la Gran Logia de Londres, ya no se trata de construir edificios. Se trata de construir al individuo. Exactamente. El ensayo explica la metáfora central. Cada iniciado es una piedra bruta, áspera e imperfecta. El trabajo masónico, a lo largo de toda la vida, es tallar y pulir esa piedra hasta convertirla en una piedra cúbica, perfecta, apta para construir el templo simbólico de la humanidad. Y las herramientas del albañil se convierten en el método para ese pulido. Se transforman en alegorías morales. La escuadra ya no es para medir ángulos rectos en una piedra, sino para medir la rectitud de tus acciones. Claro. El compás no es para trazar círculos, sino para trazar los límites que debes poner a tus pasiones. Todo el sistema de símbolos prácticos se recicla en un sistema de filosofía moral y esotérica. Es una transformación fascinante. Pasa de ser un gremio a ser un actor ideológico en toda regla, absorbiendo, como dice el texto, las ideas de la Ilustración, el deísmo. Se convierte en un sistema de pensamiento completo. Y como todo sistema, necesita una organización, una arquitectura interna que lo sostenga. Ahí es donde entra la logia, como la conocemos hoy. Y el ensayo es muy claro en que una logia no es simplemente un local de reuniones. Para nada. Es un microcosmos ritualizado, un espacio sagrado que simbólicamente representa el universo o el templo de Salomón. Y los cargos directivos no son los de un club como presidente o tesorero. Cierto, los nombres son muy particulares. El venerable maestro, los vigilantes, el orador. El lenguaje mismo ya te está diciendo que esto no es un espacio administrativo, sino uno ceremonial. Cada uno de esos cargos tiene un rol simbólico preciso dentro de los rituales. El venerable maestro no solo dirige, representa la sabiduría. Los vigilantes no solo mantienen el orden, representan la fuerza y la belleza. Todo está cargado de significado. Y esta estructura, como ya mencionamos, no es nada horizontal. El conocimiento se va entregando poco a poco a través de los grados. Hablemos de esos 3 primeros escalones, que son la base de todo. La base universal son los 3 grados simbólicos. El primero, aprendiz. Según el texto, es el grado del silencio y la observación.
Silencio. Sí, al iniciado se le pide sobre todo que aprenda a callar, escuchar y a controlar sus impulsos. Es un despojo simbólico de su vida anterior, del mundo profano, para nacer a una nueva realidad dentro de la logia. Una lección de humildad, básicamente. Una vez superada, ¿qué sigue? El grado de compañero. Aquí se pasa de la observación pasiva al trabajo activo. Comienza el progreso intelectual. Ajá. Se le anima a estudiar los símbolos, a viajar simbólicamente para adquirir conocimiento. Es la etapa del desarrollo de la razón y las artes. Y con eso se llega al grado de maestro, que parece ser la culminación de este primer ciclo. Así es. En el grado de maestro se accede al mito fundacional de la orden, la leyenda de Hiram Abif. El arquitecto del Templo de Salomón. El mismo, que, según el relato masónico, fue asesinado por 3 compañeros que querían forzarlo a revelar los secretos del maestro. Su muerte y el posterior hallazgo de su cuerpo simbolizan la muerte del individuo a sus vicios y pasiones y su renacimiento a una conciencia superior, a la luz masónica. Uno pensaría que con el título de maestro ya se ha llegado al final del camino, que ya se sabe todo lo que hay que saber. Parecería ser la cima, ¿verdad? Pero lo que revela el ensayo es que para muchos masones esto es solo el final del principio. ¿Ah, sí? Sí, sobre esta base de 3 grados se construyen sistemas enteros de altos grados. El más famoso es el rito escocés antiguo y aceptado, que tiene nada menos que 33 grados. 30 grados más por encima del de maestro. Eso refuerza totalmente la idea de una élite dentro de la élite. Totalmente. Un círculo interno que posee un conocimiento al que la gran mayoría de los masones nunca accederá. Y, según el texto, esos altos grados profundizan mucho más en el esoterismo, incorporando elementos de la cábala, la alquimia, filosofías herméticas y leyendas templarias. La complejidad simbólica se multiplica exponencialmente. Esto califica de éticamente muy complejo. A ver. El iniciado jura lealtad absoluta a la orden y a sus hermanos, y jura guardar secretos sobre todo lo que vea y oiga, antes de conocer por completo a qué se está comprometiendo. Es un cheque en blanco. Prometes obediencia y secretos sobre un conocimiento que aún no posees. Exacto. Desde una perspectiva racional, es un salto de fe ciego. Por eso el ensayo argumenta que su función es, ante todo, psicológica. Ese juramento crea un vínculo potentísimo, genera una ruptura mental con el mundo exterior y forja un compromiso que se siente irreversible, casi como un sacramento. Uf. El texto incluso menciona que los antiguos juramentos incluían penas físicas terribles en caso de traición, como que te cortaran la garganta o te arrancaran el corazón. Terrible. Aunque hoy esas sanciones son simbólicas, el peso psicológico del juramento permanece intacto. Y junto a los juramentos está el otro gran pilar, los símbolos. El lenguaje masónico por excelencia. Todo es simbólico, desde la disposición de la sala hasta la vestimenta. Pero el punto clave que destaca el texto no es solo la cantidad de símbolos, sino su ambigüedad controlada. ¿Ambigüedad? Sí, la escuadra y el compás, el ojo que todo lo ve, las columnas J y B. Ninguno tiene un significado único y fijo. ¿Cómo es eso? Yo pensaba que cada símbolo tenía una correspondencia clara. No según este análisis. La interpretación de un símbolo cambia y se profundiza a medida que se avanza de grado. Ah, claro. Para un aprendiz, la escuadra puede significar simplemente rectitud moral. Para un masón de grado 32 puede tener lecturas cabalísticas, alquímicas y cosmológicas que el aprendiz ni siquiera imagina. Entiendo. O sea que el mismo símbolo significa cosas diferentes para distintas personas dentro de la misma organización. Es una forma increíblemente eficaz de controlar el flujo de información y mantener la jerarquía del conocimiento. Es un sistema de revelación progresiva. Oculta una cosmovisión muy específica que solo se desvela por completo a quienes llegan a la cima de la pirámide. Y permite que la organización presente una cara simple y moral al mundo. Exacto. Y a sus miembros de bajo rango, mientras reserva su doctrina más profunda para el círculo más interno. Entonces, después de desarmar toda esta maquinaria, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué es la masonería según este análisis profundo? El ensayo concluye que no es ni un simple club filantrópico, ni la conspiración global de las películas. Es algo distinto. Una estructura de iniciación, que es por definición cerrada, estrictamente jerárquica y, sí, fundamentalmente secreta.
secreta. Su propósito es transmitir una visión propia sobre la moral, el conocimiento y la naturaleza del ser humano, pero solo a aquellos que pasan por su filtro gradual. Su verdadera esencia no está en la caridad que hacen o en los discursos públicos, sino en esa arquitectura interna que hemos estado desglosando. En los grados, los juramentos y los símbolos de significado variable. Totalmente. Exacto. Y esa arquitectura, argumenta el texto, la pone en una tensión inevitable con otros sistemas de creencias, como el cristianismo, por ejemplo, Claro. que proponen una verdad que es revelada, pública, universal y accesible para todos por igual, sin necesidad de iniciaciones ni secretos. La masonería propone un camino radicalmente opuesto. La verdad es un secreto que se conquista escalando una jerarquía. Al final la conclusión del ensayo es muy potente. Dice algo así como que esa arquitectura, como toda construcción simbólica, revela siempre algo más de lo que declara. Exacto. La verdadera naturaleza de la masonería no está en su fachada, sino en sus cimientos ocultos. Y eso nos deja con una pregunta para la reflexión. Si una organización entrena a sus miembros para entender la verdad como algo progresivo, secreto y solo accesible a través de una jerarquía de iniciados, ¿cómo afecta eso inevitablemente a la forma en que esas personas se relacionan con el mundo exterior? Un mundo que, al menos en teoría, se basa en principios de transparencia, igualdad de acceso al conocimiento y debate público. Solemos pensar en el poder como algo visible, ¿no? Un discurso en el Parlamento, el resultado de una elección. Claro, lo que sale en los medios. Exacto. Pero, ¿qué pasa con el poder que no se ve? Ese que no compite por ganar el juego, sino que, de alguna manera, define el tablero y las reglas antes de que empiece la partida. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un material que aborda precisamente eso. Es un ensayo de investigación llamado La masonería y el poder político. Un tema complejo. Y mucho. Por eso, nuestra misión aquí no es perseguir fantasmas ni validar teorías conspirativas, para nada. Pero tampoco es aceptar sin más la narrativa de que es solo una fraternidad con fines filantrópicos. No. El objetivo es otro. Es analizar la relación estructural entre esta organización y el nacimiento de los estados modernos. Es un examen de sistemas, no de personas. Exacto. Y para hacer ese examen es fundamental que nos quitemos, digamos, las gafas de la política del día a día. No vamos a encontrar aquí villanos de película moviendo los hilos. No, claro. Lo que el ensayo nos invita a hacer es adoptar la postura de un investigador. Alguien que conecta piezas históricas, ideológicas, culturales. La pregunta central no es quién dio la orden, sino más bien cómo se moldeó la mentalidad que hizo que ciertas ideas parecieran las únicas posibles. El foco está en el paradigma, en el marco mental. Por eso nuestro análisis va a ser sereno pero firme. Estamos exponiendo estructuras. De acuerdo. Empecemos por el principio, por los cimientos. El ensayo sitúa el origen de la masonería moderna en un momento histórico muy, muy específico. Una especie de tormenta perfecta. Así es. Menciona, por un lado, el colapso del viejo orden cristiano medieval, el auge de la Ilustración, del racionalismo, la secularización de la vida pública y, lo más importante, el nacimiento del Estado-nación. Todo al mismo tiempo. Y la tesis del texto que me parece más potente es que la masonería no surge en oposición al nuevo poder, sino que es, en cierto modo, la sala de máquinas de ese nuevo poder. Es así. Es una excelente manera de resumirlo. El texto la describe como un laboratorio ideológico. Un laboratorio. Me gusta esa idea. Pensemos en ese momento histórico. Se estaba derrumbando un mundo basado en la revelación divina, en la tradición. Hacía falta construir algo nuevo, un nuevo sistema de legitimidad. Y ese algo nuevo se gesta en las logias. O sea, a puerta cerrada. Lejos del escrutinio público. Ahí se experimenta con los principios que van a definir la modernidad. Primero, la razón humana es la autoridad suprema y final. No hay nada por encima de ella. Nada. Segundo, la idea de un progreso lineal e indefinido. Esa creencia de que la humanidad, guiada solo por la razón, solo puede ir a mejor. Y supongo que el tercer principio es una moralidad sin Dios. Precisamente. Una moralidad construida por y para el ser humano sin referencia a un orden trascendente.
Lo bueno o malo se decide por consenso, por utilidad social. Por la ley que los humanos deciden escribir. Exacto. Y el cuarto principio, que lo ata todo, es la soberanía absoluta. El ser humano es soberano sobre la sociedad. No hay ley natural ni divina por encima de la voluntad popular. Entiendo. Y claro, cuando ves estos principios, te das cuenta de que no es casualidad. Estaba diseñado desde el principio para encajar perfecto con el nuevo poder político. No es un accidente que crezcan juntos. Son dos caras de la misma moneda. Ok, entiendo la idea del laboratorio ideológico, pero eso me lleva a una pregunta clave. Si no son un partido político, si no van a elecciones, ¿cómo logran que esas ideas salgan de la logia y entren, no sé, al Parlamento, a los tribunales, a las universidades? El ensayo debe abordar ese mecanismo, ¿cierto? Porque ahí es donde la teoría se encuentra con la realidad. Por supuesto. Y el ensayo advierte contra el error de buscarlos con las herramientas equivocadas. Quien busca un partido no va a encontrar nada. Su fuerza, argumenta el texto, reside precisamente en su estructura. ¿Qué es? Es una red transversal que no se limita a la política. Atraviesa el mundo de las finanzas, la academia, el ejército, la alta administración pública. O sea, está en todas partes. Es un espacio donde las élites de distintos sectores se encuentran, se reconocen y, sobre todo, confirman que comparten una misma cosmovisión. El poder moderno no siempre necesita órdenes directas, ¿sabes? A menudo funciona de manera más sutil, por afinidad de pensamiento. Afinidad de pensamiento. Es una idea interesante, pero el ensayo va más allá. Introduce un concepto que parece crucial, el principio de lealtad superior. Ese es el corazón del mecanismo. Un masón jura lealtad a los principios y a los miembros de la orden, a menudo bajo un juramento de secreto muy estricto. Un momento sobre esto, porque mucha gente en estas organizaciones diría que su juramento es simbólico, o que su lealtad como ciudadano y como profesional siempre va primero. ¿Cómo responde el ensayo a esa defensa tan común? Claro, y es un punto crucial que el texto aborda directamente. Argumenta que no se trata necesariamente de una contradicción consciente o malintencionada. Nadie dice, voy a traicionar a mi país por mi logia. No, sería demasiado obvio. El problema es más profundo, más estructural. Se trata de un conflicto de intereses. Inherente. Pensemos en un juez que debe tomar una decisión, o un alto funcionario que adjudica un contrato, o un general. Si esa persona ha jurado una lealtad primordial a un grupo cerrado, cuyos miembros se reconocen como hermanos y se deben ayuda mutua, ¿podemos estar seguros de que su juicio será completamente imparcial? Es una pregunta muy seria. El texto sugiere que, incluso con la mejor de las intenciones, esa cosmovisión compartida y esa lealtad al grupo, inevitablemente colorean la toma de decisiones, crean un sesgo sistémico. No se trata de recibir una orden. No. Sino de pensar igual, proteger a los iguales y promover una agenda común sin que nadie tenga que decirlo explícitamente. Exactamente. Vale, la teoría de la red y el sesgo sistémico es clara. Pero, a ver, se siente un poco abstracta. Llevémoslo a la práctica. El ensayo debe dar ejemplos concretos. Empecemos por las leyes. ¿Menciona algún tipo de legislación específica donde este paradigma se note más? Absolutamente. El texto no se queda en la teoría. Se enfoca en leyes que redefinen conceptos fundamentales. El ejemplo más claro es la promoción constante de una separación radical entre la política y cualquier concepción religiosa. Lo que conocemos como laicismo, ¿no? Pero el ensayo parece sugerir que va más allá de simplemente separar Iglesia y Estado, que es un principio bastante aceptado en Occidente. Va mucho más allá. No se trata de una neutralidad del Estado, sino de lo que el texto llama una asepsia espiritual. Se busca activamente eliminar del debate público cualquier argumento basado en una moral que no sea puramente materialista. Entiendo. El otro gran campo de batalla legislativo que menciona es la tensión constante entre el derecho positivo y el derecho natural. A ver, ahí me has perdido un poco. Son términos muy técnicos de filosofía del derecho. ¿Podrías explicarlo con un ejemplo práctico? Claro, el derecho natural se basa en la idea de que hay ciertos principios morales universales,
Que robar está mal, no solo porque lo dice un código penal, sino porque es intrínsecamente malo. Ok. El derecho positivo, en cambio, dice que la única ley válida es la que los seres humanos escriben, y pueden cambiar. La ley es lo que el Parlamento vota, y punto. O sea que si mañana se vota lo contrario. Pues lo contrario pasa a ser la ley, la verdad legal. El ensayo argumenta que la influencia de esta cosmovisión ha sido empujar a la sociedad a aceptar que la ley positiva es la única que existe. Lo legal se separa por completo de cualquier noción de bueno o malo en un sentido trascendente. La ley ya no refleja una moral, la crea. Entendido. La ley se convierte en una herramienta para moldear la sociedad según la ideología dominante. El ensayo menciona un segundo ámbito, el poder judicial. Sí, y aquí el mecanismo es aún más sutil. No se trata de que un juez reciba una llamada para dictar una sentencia. No, nada tan burdo, me imagino. Nada tan burdo. El texto dice que la clave está en la interpretación. Las leyes modernas, sobre todo en temas sociales, usan conceptos muy abiertos, como interés superior, dignidad, no discriminación. Son casi lienzos en blanco. Exacto. El juez es quien debe pintar ese lienzo, darle un significado concreto en cada caso. Y si los intérpretes, los jueces, comparten el mismo manual ideológico, aunque no sea explícito, las sentencias van a tender a ir todas en la misma dirección. Exactamente. Cuando la idea de una moral objetiva ha sido reemplazada por valores sociales que cambian y quienes tienen el poder de interpretar la ley ambigua comparten esa misma cosmovisión secular y relativista, el resultado es una justicia formalmente neutral, pero en la práctica ideológicamente orientada. Se legisla desde los tribunales. A menudo en contra del sentir mayoritario, pero siempre en la dirección del progreso definido por esta ideología. ¿Y qué del tercer pilar que menciona el ensayo? El que asegura la continuidad a largo plazo, la educación. El texto usa una frase muy fuerte para describir su objetivo en este campo. Un vaciamiento espiritual. Es una frase potente, sí. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Significa que se enseña a los estudiantes a no creer en nada o es algo más sutil? Es más sutil y, según el análisis, más efectivo. No se trata tanto de enseñar ateísmo como de crear un marco mental donde la pregunta por la trascendencia ni siquiera tenga sentido. Se forma individuos técnicamente muy competentes, excelentes profesionales, pero se les educa en un sistema que desvincula sistemáticamente el saber de la búsqueda de la verdad. La historia es una lucha de poder, la literatura es de construcción, la ciencia es la única fuente de conocimiento válido. ¿Y el resultado? El resultado no es un individuo que odia la religión. Es uno para el cual la religión es, en el mejor de los casos, una curiosidad antropológica. Irrelevante. Se vacía el espíritu de las grandes preguntas para llenarlo con competencias técnicas y un relativismo confortable. Lo que nos lleva a la influencia en la cultura y los medios. Si se moldea la legislación, la justicia y la educación, supongo que el relato público es el siguiente paso lógico. Es la culminación. Y de nuevo, no se necesita un control directo de los medios. No hace falta una conspiración de directores de periódicos. ¿No? Basta con que los valores de esa cosmovisión se normalicen hasta tal punto que se presenten como el único camino posible, como la definición misma de progreso, de modernidad. Y aquí el mecanismo es muy visible. A ver. Todo lo que se opone a ese relato es sistemáticamente etiquetado. No se debate con el disidente, se le patologiza. Es retrógrado, es fanático, anticientífico, es un discurso de odio. Peligroso. Peligroso. De esta manera, la disidencia no se prohíbe por ley, se ridiculiza, se la expulsa del debate público respetable. Para mí, la idea que realmente une todo esto y que me dejó pensando después de leer el material es el concepto del poder invisible. La forma en que lo describe el ensayo es casi escalofriante. Argumenta que el poder más eficaz no es el que te obliga con una pistola, sino el que consigue que hagas lo que él quiere mientras tú crees que la idea ha sido tuya. Exacto. Hay una cita en el texto que es demoledora. Cuando una sociedad piensa, legisla y educa según ciertos valores, el poder ya no necesita rostro. Se ha vuelto estructural. Esa cita lo resume todo. Y esto plantea una pregunta importante, que el propio ensayo aborda. ¿Significa esto que existe una coordinación global centralizada?
¿Un gobierno mundial en la sombra? La clásica imagen del cine, ¿sí? La postura del texto es que no es necesario. No hace falta postular una dirección omnipotente para explicar lo que vemos. La realidad es más orgánica. ¿Cómo funciona entonces? Funciona más como un ecosistema ideológico o una red cultural. Es como un sistema operativo invisible instalado en el hardware de nuestras sociedades. Me gusta esa analogía. Por eso vemos cómo países muy distintos terminan adoptando políticas y leyes sorprendentemente similares en temas clave, casi al mismo tiempo. No es porque reciban una orden de un centro de poder, es porque sus élites, políticas, económicas, académicas, han sido formadas en las mismas universidades, leen los mismos libros, van a los mismos foros. Comparten el mismo sistema operativo. Comparten un marco mental común. La homogeneidad surge de la ideología compartida, no de una conspiración centralizada. Es menos un ejército y más un enjambre. En resumen, si lo he entendido bien, la conclusión del ensayo es que la influencia real de esta estructura no es la de una tiranía visible, sino la de un paradigma invisible que moldea las mentes. Su mayor triunfo, según este análisis, no es colocar a sus miembros en puestos de poder, sino algo mucho más profundo. Definir los límites de lo que es posible pensar en una sociedad. Define el lenguaje, los conceptos de bueno y malo, de progreso y reacción. Antes de que empiece el debate. Antes de que nadie se siente a debatir. El verdadero poder no está en el cargo que se ocupa, sino en el marco mental desde el cual se ejerce ese cargo. Definitivo es el que logra que sus premisas sean aceptadas como sentido común. Si el poder más eficaz es aquel que ha sido interiorizado hasta volverse invisible, hasta confundirse con nuestras propias ideas. Vale la pena hacer una reflexión final. Una reflexión sobre cuántas de las ideas que hoy consideramos propias, evidentes o simplemente el lado correcto de la historia son en realidad el producto de un marco mental que hemos aceptado sin cuestionar. Que otras estructuras más allá de esta operan de forma similar, moldeando la realidad desde el silencio, no con órdenes, sino con paradigmas. La famosa relación entre la masonería y la Iglesia Católica. Pero ojo, la idea es dejar de lado las teorías de conspiración. Tenemos un ensayo que propone algo distinto. En lugar de buscar enemigos, analiza las ideas para entender por qué, a lo largo de la historia, han sido tan incompatibles. Nuestra misión hoy es justamente desmenuzar ese análisis. No vamos a hablar de luchas de poder, sino de entender una incompatibilidad que el texto llama filosófica, casi como de ADN. Es una diferencia de fondo en cómo se entiende la verdad, a Dios, la vida misma. Vamos a ver por qué, según esta fuente, no es un simple malentendido, sino dos visiones del mundo que van por caminos opuestos. Exactamente. El enfoque del material es puramente conceptual. Deja la anécdota de lado para ir al hueso, a las doctrinas. Y el tono es sereno, es analítico, busca poner las cartas sobre la mesa para que quien escuche pueda ver el mapa completo. La gran pregunta que vamos a intentar responder, siguiendo este texto, es, más allá de la política, ¿cuáles son esas diferencias de raíz que hacen que un acuerdo doctrinal sea, prácticamente imposible? Perfecto. A ver, empecemos a desarmar esto. El ensayo dice que para encontrar el origen de toda la tensión, la primera pieza hay que fijarse en una sola palabra: verdad. ¿Qué significa para cada uno? Católica, la verdad, así con mayúscula, no es algo que se opina. Se la ve como algo objetivo, que existe fuera de nosotros, y que según su fe fue revelada por Dios de forma definitiva en Jesucristo. Es, digamos, un depósito que se recibe y se cuida. La Iglesia se ve a sí misma como la guardiana de eso, no como su autora. Entiendo. La idea de ser custodios de algo que ya fue dado. Pero, a ver, para mucha gente hoy, la idea de buscar la verdad suena mucho más atractiva, ¿no? Más honesta incluso que poseerla. El ensayo explica por qué esa búsqueda que parece tan noble es vista como un problema desde el otro lado. Es que esa es una pregunta clave. ¿Por qué toca el centro del asunto? Desde la perspectiva que analiza el texto, la masonería opera bajo un principio totalmente opuesto. No solo no acepta una verdad revelada y exclusiva, sino que considera esa pretensión como una forma de dogmatismo. Para ella, la verdad no es un tesoro recibido, sino un horizonte al que te aproximas.
Se busca progresivamente, a través de la razón. No hay un mapa definitivo. O sea que, a ver si entiendo, no es solo una diferencia de opinión. Es casi como si usaran la misma palabra, ¿verdad?, para hablar de dos cosas completamente distintas. Para uno es un ancla, para el otro es un viaje sin fin. Precisamente. Por eso el texto habla de relativismo como principio. Y ojo, no en sentido peyorativo, sino descriptivo. Si la verdad se busca constantemente, entonces todas las religiones, las filosofías, son intentos válidos. Son caminos que suben la misma montaña, pero nadie puede decir que llegó a la cima. Y para el catolicismo, esa idea es inaceptable. Implicaría que Cristo no fue un evento definitivo, sino una opinión más. Eso es fascinante, porque cambia todo. Es la diferencia entre recibir y construir. Si la verdad se construye, entonces ninguna institución puede reclamar tener el monopolio. Esa es la idea que saca el ensayo. Que la masonería es, por diseño, una especie de antimonopolio de la verdad. Exacto. Su estructura está pensada para eso. Fomenta el libre examen, el debate, pero siempre bajo la premisa de que ninguna idea puede imponerse como la única. Y esa diferencia de sistema operativo, por así decirlo, afecta todo lo demás. Afecta directamente cómo se concibe a Dios. Y ahí supongo que entra la famosa figura del gran arquitecto del universo, ¿no? Que a simple vista suena como un intento de ser universal, de encontrar un terreno común. Suena así, y esa es la genialidad. Y al mismo tiempo, el problema central desde la óptica católica que se analiza. Lo que el ensayo subraya es que la ambigüedad del gran arquitecto no es un defecto, es su característica principal. Es un concepto diseñado para ser un paraguas bajo el cual quepan a todos, el deísta, el panteísta o hasta alguien que lo ve solo como un símbolo de la razón. Pero, un momento. ¿Eso no podría ser una ventaja? ¿Una forma de que gente de distintas creencias trabaje junta por un bien común sin pelearse por dogmas? Desde un punto de vista social, sin duda, pero desde el punto de vista doctrinal católico, que es el que analiza el texto, esa ambigüedad es una renuncia. El Dios cristiano no es una idea abstracta, no es un principio ordenador. La fe cristiana se basa en un Dios que es personal, que es una trinidad de personas, y que se supone intervino en la historia, se encarnó, resucitó. Aceptar al gran arquitecto como un sinónimo válido sería como aceptar un retrato robot en lugar de la foto de alguien que conoces. Implica vaciar la fe de su contenido más específico y poner a Cristo al mismo nivel que otros maestros, pero no como la revelación única de Dios. Ya veo, la universalidad de uno es la dilución del otro. Y esta diferencia tan de raíz sobre la verdad y Dios tiene que tener consecuencias prácticas. Me imagino que donde más se nota es en la moral, en lo que está bien y lo que está mal. El patrón se repite con una lógica implacable. La moral católica, según su doctrina, se basa en una ley natural, un orden moral objetivo que cree que está inscrito en la creación y en la revelación divina. Por lo tanto, hay cosas que se consideran buenas o malas siempre, en todo lugar, sin importar el consenso del momento. Un momento. Al describir la moral masónica como adaptable, el texto no corre el riesgo de presentarla como una moral sin principios, casi como un todo vale, ¿o la distinción es más sutil? Es mucho más sutil, y el ensayo de hecho se esfuerza en no caer en esa caricatura. No dice que sea una moral sin principios, dice que el origen de esos principios es distinto. En la visión que se analiza, la moral masónica es humanista y racionalista. Sus valores, libertad, igualdad, tolerancia, salen del consenso social y de la razón. Y como la sociedad y la razón evolucionan, pues la moral también. No es que no haya un norte, es que la brújula es la propia humanidad, no una instancia divina. Entonces volvemos al mismo punto. Una moral anclada en algo eterno y objetivo, frente a una moral que se ve a sí misma como algo en construcción. El texto sugiere que esto explica por qué en debates sociales clave, como leyes sobre el principio y el fin de la vida, por ejemplo, terminan en veredas opuestas. Exacto. Y el matiz importante que hace el análisis es que no lo atribuye a mala voluntad, sino a la consecuencia lógica de sus principios. Si no existe ese anclaje trascendente, es perfectamente lógico que la ley se adapte a los consensos de la mayoría.
Para la Iglesia, esa misma lógica es una renuncia a una verdad moral superior. Ok, entonces tenemos diferencias irreconciliables en la verdad, en Dios y en la moral. Esto me lleva a pensar en la estructura. ¿Cómo se organizan para transmitir estas ideas? La forma debe ser también radicalmente distinta. Totalmente. Y es otro punto de choque fundamental. La Iglesia Católica es, por naturaleza, una institución pública. Su doctrina es exotérica, o sea, está hecha para ser proclamada a los cuatro vientos. El catecismo, los evangelios, todo es de acceso libre. Su mandato es id y anunciad. La verdad se pregona. Lo que choca de lleno con la imagen que todos tenemos de la masonería como una sociedad discreta o secreta. Correcto. Su estructura es esotérica e iniciática. El conocimiento no se da todo de una vez. Se va revelando gradualmente, por grados. Es un camino personal de descubrimiento guiado por símbolos, por rituales. Y el acceso a ese conocimiento pleno está reservado para los miembros, los iniciados. Al resto, al mundo que llaman profano, no se le muestra todo el cuadro. Entonces la incompatibilidad aquí es casi de estilo de comunicación. Uno le grita su mensaje al mundo, el otro se lo susurra a sus miembros. Es más profundo que el estilo. Para la Iglesia, ocultar la verdad doctrinal sería traicionar su misión. Para la masonería, revelarla de golpe a quien no está preparado sería una imprudencia. Son dos pedagogías opuestas porque parten de dos conceptos de verdad opuestos. Con todo esto sobre la mesa, las condenas históricas de los papas, que empezaron hace siglos, empiezan a tener una lógica interna muy clara. El ensayo afirma que no fueron un capricho, sino la respuesta a este choque doctrinal. Pero dice algo muy interesante sobre la estrategia. No la describe como un ataque frontal. Y aquí el análisis se pone muy agudo. Intenta explicar cómo este conflicto filosófico se traduce en la arena social y cultural. Argumenta que la estrategia principal no ha sido la persecución directa, sino algo mucho más sutil y quizá más efectivo, la sustitución. Sustitución. ¿Sustitución de qué exactamente? De conceptos. La idea es reemplazar gradualmente las ideas centrales de la cosmovisión judeocristiana por sus equivalentes seculares racionalistas. El texto da ejemplos muy claros. La revelación divina, que se acepta por fe, se reemplaza por la razón humana autónoma. El dogma, que es una verdad inmutable, se sustituye por el consenso social, que es, cambiante. Y el objetivo de la salvación eterna se reemplaza por la búsqueda del bienestar terrenal como fin último de la vida. Es una estrategia de redefinición. Cambiar el software cultural sin que te des cuenta de que el sistema operativo ya es otro. Esa es la idea que plantea el ensayo. El objetivo final no sería destruir iglesias, sino desplazarlas. Mover a la iglesia del centro de la plaza pública a la esfera de lo privado. Convertirle en una opción de conciencia personal más, como un club, pero sin ninguna relevancia en cómo se configuran las leyes, la educación, la cultura. Al confinarla a lo íntimo, se neutraliza su influencia social. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿a qué conclusión llegamos? El autor del ensayo parece decir que, aunque un masón y un católico pueden ser excelentes vecinos, sus sistemas de creencias están en universos paralelos. Esa es la conclusión central, que la coexistencia social es posible y deseable, pero una reconciliación doctrinal es una quimera. Y el matiz es fundamental. No se presenta como una historia de buenos contra malos, sino como la constatación de dos visiones del mundo que dan respuestas opuestas a las preguntas más importantes. Son incompatibles no por enemistad, sino por definición. Me gusta esa idea. Incompatibilidad por definición. Es como intentar correr una aplicación de Apple en un sistema Android. No es que uno sea mejor o peor, es que están escritos en lenguajes distintos. No se pueden fusionar. Es una analogía perfecta. El efecto que busca el texto es ese, claridad. Explicar por qué desde sus propios fundamentos estas dos estructuras no se pueden mezclar. La incompatibilidad no sería un malentendido histórico que se arregla con buena voluntad, sino la consecuencia lógica de sus principios. El objetivo es que se entienda el porqué de una postura histórica sin recurrir al miedo. Y el análisis nos deja una última idea flotando, casi como una advertencia.
Menciona la confusión que a veces existe dentro del propio mundo católico sobre esto, donde un deseo de diálogo puede llevar a minimizar estas diferencias. Y esto nos lleva a una pregunta final que va más allá de este conflicto. Y es la pregunta que queda resonando. Si un sistema de creencias, cualquiera que sea, se define por lo que afirma, ¿cuánto puede diluir esas afirmaciones en nombre del diálogo o la adaptación antes de convertirse en algo completamente distinto a lo que era? Es una pregunta sobre la identidad y la coherencia en un mundo que a menudo valora más el consenso que la convicción. Un tema rodeado de misterio y, a menudo, de caricaturas. Totalmente. La relación entre la masonería y lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Exacto. Un tema que suele evocar imágenes de salas secretas, ¿no? De planes cinematográficos. Sí, pero el ensayo que tenemos delante propone una lectura radicalmente distinta. Justamente. El material de hoy no habla de un plan secreto, ni de un golpe de Estado global inminente. De hecho, nos pide algo muy concreto. ¿El qué? Que dejemos de pensar en un evento y empecemos a pensar en un proceso. Un proceso histórico e ideológico. De muy largo aliento. La pregunta que este ensayo nos obliga a hacer no es si hay una conspiración, sino algo, creo yo, mucho más profundo. A ver. Es posible que muchas de las ideas que hoy consideramos progreso o sentido común sean en realidad el resultado de un proyecto ideológico que lleva siglos en marcha. Es una pregunta muy potente. Hoy vamos a desarmar ese argumento. Me parece un cambio de perspectiva fundamental. Pasar de buscar, digamos, al culpable, a entender la lógica de un sistema. Y para eso, lo primero es redefinir el concepto central. Sin duda. De acuerdo. Empecemos por ahí, porque Nuevo Orden Mundial es una etiqueta muy cargada, ¿verdad? Cargadísima. Cuando el texto la usa, ¿a qué se refiere exactamente si no es a un gobierno mundial? Lo fascinante es cómo lo deconstruye. El ensayo lo define no como una estructura de poder visible, Ok. sino como un nuevo paradigma. ¿Un paradigma? Sí, es decir, como un nuevo sistema operativo para la civilización. No se trata de un evento, sino de un proceso de sustitución del orden tradicional. Un orden que estaba basado en conceptos como la nación, la religión, la familia. Exacto, ese orden. Has dicho sustitución y eso es una palabra fuerte. ¿Qué sustituye a qué, concretamente? El texto describe varios ejes que ocurren al mismo tiempo. Primero, una reorganización del poder político. ¿Cómo? Que se desplaza. Se va desplazando desde lo nacional hacia lo global. Un momento. Para que quede claro, ¿hablamos de algo como una ONU con superpoderes o es algo más sutil? No, mucho más sutil. El texto se refiere a cómo los tratados comerciales, por ejemplo. Vale. O las normativas climáticas, o las sentencias de tribunales internacionales, empiezan a dictar la política interna de un país. Ah, entiendo. ¿El poder se desplaza sin que se anuncie formalmente? Exactamente. El segundo eje es una homogeneización de valores, donde el secularismo y la visión tecnocrática del mundo se vuelven la norma universal. ¿Y el tercero? El tercero, y quizás el más profundo, es una redefinición de lo que significa ser humano. Un cambio antropológico. Entonces, si entiendo bien, no es que un día nos despertemos y haya una bandera mundial ondeando en todas partes. No, para nada. Es una transformación progresiva, casi imperceptible en el día a día. Pero masiva si se mira con perspectiva histórica. Claro. Y esa es la genialidad del mecanismo que describe el texto. Fíjate, un terremoto genera resistencia inmediata. La erosión, en cambio, Se acepta como algo natural. se acepta como una simple evolución del paisaje cultural y político. Bien, aquí es donde el ensayo introduce a la masonería en la ecuación. Si no es un cuartel general dando órdenes, ¿cuál es su rol en este proceso de erosión? El argumento central es que la masonería funciona como una matriz filosófica. Una matriz. No es el comando, es la escuela de pensamiento. Proporciona, digamos, el combustible ideológico. Los principios. Los principios que luego, de forma natural, dan forma a ese nuevo paradigma. El ensayo no habla de un comando centralizado, sino de una asombrosa afinidad de ideas. De acuerdo, entonces tenemos estos principios filosóficos. Universalismo, el individuo como constructor de sí mismo, pero
¿cómo pasan de ser ideas en un club de debate a cambiar el mapa político mundial? Bueno, ahí está la clave. Supongo que el primer gran obstáculo para una idea universal es un país con fronteras, con leyes propias. ¿Aborda el texto ese choque con el Estado-nación? Es uno de los puntos centrales. El texto afirma que la masonería, por su propia naturaleza universalista, siempre ha visto con recelo las identidades nacionales fuertes. Tiene sentido. Y sobre todo las soberanías que están ancladas en tradiciones religiosas. Para su proyecto, un Estado que se define por una cultura y una fe particular es, pues, un obstáculo. ¿Y qué propone como alternativa? Según el ensayo, promueve activamente una reconfiguración del poder. Ok, ¿cómo? Por un lado, apoyando la creación de instituciones supranacionales. ¿Agencias globales, tribunales internacionales? Eso es, instituciones que operan por encima de las leyes nacionales. Y por otro, impulsando marcos jurídicos globales, como las Declaraciones Universales de Derechos, que están diseñadas para ser abstractas. Desligadas de cualquier cultura concreta. Justo. O sea, la idea no es necesariamente borrar las fronteras de un mapa de la noche a la mañana. No, no es tan burdo. Es más bien vaciar de contenido la soberanía nacional. Exacto. Convertir a los países en una especie de gerentes administrativos de decisiones que se toman en otra parte. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma en el concepto de soberanía. El poder real se va desplazando de las instituciones democráticas nacionales, que son visibles, ¿no? Y cercanas. Y cercanas, a esferas más abstractas, impersonales y, a menudo, no electas. El Estado-nación sigue existiendo, pero su capacidad de decisión soberana se reduce drásticamente. Entiendo. Pero para que este nuevo orden global y homogéneo funcione, no basta con debilitar a los estados. El texto dedica mucho espacio a otro gran obstáculo. La religión. ¿La religión? Específicamente el cristianismo. Sí, porque la religión, desde la perspectiva de este proyecto, introduce elementos no gestionables. No gestionables. ¿A qué se refiere? Elementos que escapan a la lógica administrativa y tecnocrática. El argumento es que la religión introduce 3 problemas para un sistema basado en el consenso y la gestión. ¿Cuáles serían? Primero, afirma la existencia de una verdad no negociable, lo que choca frontalmente con el relativismo. Claro. Segundo, reconoce una autoridad superior al Estado y a cualquier poder humano. Y tercero, defiende una moral objetiva, basada en la naturaleza de las cosas, que limita lo que el poder puede definir o redefinir. Y la estrategia que describe el ensayo para lidiar con esto no es la persecución abierta, ¿verdad? No, eso sería contraproducente. Es algo mucho más sutil. Y más efectivo, supongo. Mucho más. No se busca prohibir la fe, sino neutralizarla. El texto describe una estrategia de redefinición en 3 pasos. A ver. Primero, reducir la fe a una espiritualidad privada, un sentimiento personal que no debe tener implicaciones en la vida pública. Que se quede en casa. Básicamente. Segundo, disolverla en un diálogo interreligioso genérico, donde todas las creencias son equivalentes y ninguna puede reclamar ser la verdad. ¿Y el tercero? Y tercero, promover una visión de la fe como una experiencia puramente subjetiva, quitándole su carácter de verdad revelada y comunitaria. Es una idea potente. Básicamente, se le quitan los dientes. Se la convierte en algo que uno hace los domingos por la mañana y que no tiene ninguna relevancia de lunes a viernes. Un pasatiempo inofensivo para el sistema. Exactamente, se domestica. Se domestica. Y esto nos lleva directamente a la pieza final del rompecabezas. ¿Cuál? La necesidad de crear un nuevo tipo de ser humano que sea funcional a este nuevo orden. La sustitución antropológica, como la llama el texto. Pero eso suena muy teórico. Lo es, pero tiene implicaciones muy prácticas. El ensayo da ejemplos de cómo se ve ese individuo desvinculado en el mundo real. O sea, ¿hablamos del nómada digital que trabaja para una multinacional sin lealtad a ningún país? ¿O de algo más sutil que vemos en nuestra cultura diaria? Es ambas cosas. En el plano más visible, sí, es ese ideal de ciudadano global. Pero en lo más profundo, se refiere a un individuo que se concibe a sí mismo como radicalmente autónomo. Autónomo. Un ser sin raíces culturales, familiares o religiosas que no haya elegido explícitamente. Con una identidad fluida,
en constante deconstrucción y reconstrucción, y definidos, sobre todo, por sus deseos y su capacidad de consumo. Una persona que, al creerse completamente autoconstructor, libre de toda ley trascendente o natural, se vuelve paradójicamente mucho más dependiente del sistema. Esa es la paradoja central que plantea el ensayo. El sistema le dice, eres libre, créate a ti mismo. Sí. Pero al mismo tiempo le quita todas las herramientas tradicionales para hacerlo. La comunidad, la familia, la tradición, la fe. ¿Y qué le ofrece a cambio? Identidad a través de las marcas. Propósito a través de las causas mediáticas. Y pertenencia a través de las redes sociales. Exacto. Es una libertad que, según el texto, conduce a una nueva y más profunda forma de dependencia. Avanza todo este proceso sin que la mayoría de la gente lo perciba como una imposición. El texto usa el término ingeniería social. Que se basa en una herramienta clave, la normalización. Normalización. El avance no se logra con decretos desde un poder central, sino a través de cambios graduales y persistentes en el lenguaje. En el lenguaje. Sí, que es la matriz desde la que pensamos la realidad. Entiendo el argumento sobre la normalización, pero a mucha gente esto le sonará a una teoría de la conspiración clásica. Es el riesgo, claro. ¿El ensayo ofrece alguna evidencia para distinguir esta ingeniería de una simple evolución social o una coincidencia? ¿O nos pide que confiemos en la interpretación del patrón? Esa es la pregunta crucial, y el texto la aborda de frente. No presenta una lista de pruebas forenses, sino que propone analizar la coherencia del resultado. Y aquí introduce la distinción clave entre coordinación y convergencia. Coordinación versus convergencia. Expliquemos eso porque creo que es el corazón del argumento. La coordinación es la teoría de la conspiración clásica. Un grupo de personas en una sala secreta planificando cada movimiento. Ok, el cliché. El cliché. El ensayo argumenta que eso no es necesario y de hecho es poco realista. Lo que describe es una convergencia. Entonces, para ver si lo entiendo bien, la idea de la convergencia es que no hace falta un villano de película en una sala oscura dando órdenes. Para nada. Simplemente, si educas a miles de futuros líderes en política, finanzas, academia y medios de todo el mundo, con la misma filosofía, con la misma cosmovisión, cuando lleguen a puestos de poder, actuarán de forma similar por inercia ideológica. Esa es la tesis. Esa es exactamente la tesis. La masonería, en este modelo, no es el director de orquesta. Es el conservatorio donde todos los músicos aprendieron la misma partitura. Buena analogía. Cuando se encuentran en la escena mundial, tocan en armonía no porque alguien les esté dando órdenes, sino porque comparten el mismo paradigma mental. Claro. Por eso las políticas públicas sobre ciertos temas en Canadá, Nueva Zelanda y España se parecen tanto, a pesar de sus enormes diferencias culturales. Responden a la misma lógica subyacente. Bien. Recapitulemos el argumento completo. El ensayo nos presenta un proceso de reconfiguración global, no un evento. Correcto. Una transformación ideológica, cultural y política de muy largo plazo que busca sustituir un orden tradicional por un nuevo paradigma. Y en este proceso, la masonería no figura como un centro de mando, sino como una de las matrices filosóficas clave. Su éxito no radicaría en un control directo, sino en la difusión de ese paradigma. Exacto. Un paradigma que prioriza el orden gestionable sobre la verdad, el consenso sobre la convicción y al individuo desvinculado sobre la comunidad, con raíces. El resultado final que describe el texto es la construcción de un orden sin trascendencia. Esa es la conclusión. Un sistema global perfectamente gestionado, eficiente, tecnocrático, pero donde las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, el bien y la verdad han sido reemplazadas por la administración y el progreso técnico. Un orden, como dice el ensayo, sin alma. Es una descripción estructural, coherente y, la verdad, ciertamente inquietante. Sí, lo es. Se aleja deliberadamente del sensacionalismo para ofrecer un mapa de las ideas que, según el autor, están modelando nuestro mundo. El objetivo no es asustar. No, busca fomentar la lucidez. Una lucidez que sin duda deja una sensación de vértigo. El análisis es muy potente porque describe un mecanismo que opera en gran medida a través de la normalización. De hacer que lo radical parezca inevitable. Exacto, lo que nos deja con una pregunta importante que va más allá de la propia masonería. A ver.
Si las grandes transformaciones históricas, como la que describe este texto, avanzan no tanto por la imposición violenta, sino por la normalización gradual de nuevas ideas y la redefinición del lenguaje, ¿qué responsabilidad recae en cada persona a la hora de comprender y usar esos mismos conceptos en su vida diaria? A ver, hoy tenemos sobre la mesa un análisis que conecta puntos que, a primera vista, no tienen nada que ver. Por un lado, una de las guerras más brutales de la historia de Sudamérica. Por otro lado, ciertas élites del siglo XIX y su forma de pensar. Y todo esto para intentar entender una lógica de poder que, según la fuente, podría seguir funcionando hoy. Es un ejercicio de seguir un hilo a través de la historia, ¿no? La fuente que exploramos, un texto de síntesis llamado Se pegó el texto, propone justamente eso. Mirar la guerra de la Triple Alianza no como un hecho aislado, sino como una pieza en un rompecabezas mucho más grande. La misión es entender el patrón. Entiendo. Y la idea central del material es que para ver ese patrón hay que ir más allá de la explicación oficial, de los libros de texto. No se trata solo de disputas fronterizas o, no sé, intereses comerciales. Hay que buscar las lógicas subyacentes. Exacto. Y para eso, el punto de partida que propone el texto es, bueno, es polémico. Habla de la influencia de la masonería. Ok, detengámonos ahí. Porque cuando mucha gente excusa masonería, inmediatamente piensa en teorías de conspiración, en grupos secretos que dan órdenes desde las sombras. ¿Es esa la línea del análisis? Porque si es así, tenemos que ser muy cuidadosos. Es una excelente pregunta, y es lo primero que el texto se esfuerza en aclarar. No habla de la masonería como una conspiración con un plan maestro y órdenes directas. La presenta más bien como una matriz de pensamiento. ¿Una matriz de pensamiento? Sí, una especie de escuela de formación de élites con una visión del mundo muy particular, secular, racionalista y que busca transformar la sociedad para alejarla del orden tradicional, que en ese contexto, bueno, era el orden católico. O sea, no es que se encuentre una carta firmada que diga «invadan Paraguay». La idea es que si formas a las élites políticas y militares de 3 países distintos, en la misma forma de ver el mundo, con los mismos valores y objetivos, sus acciones, tarde o temprano, van a coincidir. El texto no busca la prueba en una orden, sino en lo que llama coincidencias sistemáticas. De repente, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, las élites empiezan a impulsar leyes y transformaciones muy parecidas casi al mismo tiempo. Claro. Es una influencia que opera por afinidad de ideas, no por jerarquía militar. Entendido. Es un análisis de mentalidades, no de conspiraciones. Y esa mentalidad, según la fuente, choca con otra. Esto nos lleva al corazón de muchos grandes conflictos, ¿no? Aquí es donde el análisis se pone interesante. Propone que las guerras más importantes rara vez se explican por el odio entre los pueblos. Los pueblos en general no quieren morir en una guerra. Por supuesto. Se explican mejor como choques entre modelos de civilización, impulsados por estas élites que tienen proyectos que a menudo son ajenos al sentir popular. Y con ese lente es que debemos mirar la guerra de la Triple Alianza. Primero, recordemos los hechos duros, los que nadie discute. Entre 1864 y 1870, una alianza de Argentina, Brasil y Uruguay luchó contra Paraguay. El resultado fue la aniquilación casi total de Paraguay. Murió un porcentaje gigantesco de su población, especialmente los hombres. Es, sin duda, la guerra más sangrienta de la historia sudamericana. Hechos indiscutibles. Pero el dato clave que resalta la fuente es preguntarse, ¿qué era el Paraguay de antes de la guerra? No era un país más, era un modelo alternativo. ¿A qué te refieres con alternativo? Era un proyecto nacional autónomo, con un fuerte control del Estado sobre la economía, tenía poquísima deuda o dependencia del capital extranjero y una identidad nacional muy, muy fuerte, muy cohesionada. Era en muchos sentidos una isla. Una isla que además tenía otra particularidad clave para este análisis. Así es.
La fuente documenta que era un país marcadamente hostil a la instalación de logias masónicas. No habían logrado penetrar institucionalmente allí, a diferencia de sus vecinos. Claro, en Argentina, Brasil y Uruguay, donde gran parte de los líderes políticos y militares de la época eran masones notorios. Figuras como Mitre, Sarmiento, el emperador Pedro II de Brasil, su pertenencia está documentada históricamente. Exacto. Entonces, el escenario que se dibuja es el de un país disidente, ¿no? Una anomalía rodeada por vecinos cuyas élites compartían esa matriz de pensamiento de la que hablábamos. Pero, de nuevo, ¿cómo se conecta esa influencia ideológica con la decisión de ir a una guerra tan destructiva? Para un escéptico todavía podría parecer un salto. Y es un escepticismo válido. Por eso el texto es muy preciso en este punto. No afirma de manera simplista que la masonería ordenó la guerra. Esa no es la tesis. El argumento es más sutil y se basa en el resultado final. Se enfoca en las consecuencias. Exactamente. Lo que sostiene esta interpretación histórica crítica es que el resultado de la guerra benefició, de manera directa y objetiva, al modelo de civilización opuesto al paraguayo. Hay que ver qué pasó el día después de que terminaron los tiros. Precisamente, lo que pasó fue que se eliminó por la fuerza un proyecto nacional autónomo y se le impuso un modelo de liberalismo económico, de apertura forzada al comercio internacional y, por ende, de dependencia externa. O sea, Paraguay no fue solo derrotado militarmente. Fue destruido como alternativa. Eso es clave. O sea, el mensaje no era solo «te ganamos», era «ni se te ocurra a ti ni a nadie más volver a intentar algo así». El verdadero objetivo militar era la idea misma de un proyecto autónomo en la región. Exactamente. Se borró del mapa un modelo que demostraba que otro camino era posible. Y ahí es donde el análisis utiliza una palabra muy fuerte. Habla de un genocidio de hecho. De hecho. Sí, aclara que el término legal de genocidio no existía como hoy, pero que el efecto histórico fue ese: la aniquilación de un pueblo y la eliminación de su proyecto de vida. Lo que nos lleva a otra pregunta que plantea la fuente. ¿Fue la guerra entonces un mensaje disciplinador para el resto de la región? La interpretación que se ofrece es que sí. Que la aniquilación de Paraguay sirvió como una lección brutal para cualquier otro que quisiera salirse del camino que marcaba el orden dominante de la época, que era el del liberalismo anglosajón. Es un patrón histórico entonces. Se enmarca en un patrón. Los modelos que se resisten, de una forma u otra, son neutralizados. Bien, hemos conectado los puntos en el siglo XIX. Pero la promesa de este análisis era traer esa lógica hasta el presente. ¿Cómo se traza esa línea? Los métodos obviamente han cambiado. Drásticamente. Y aquí es donde el análisis se vuelve más inquietante. Argumenta que la lógica de fondo, neutralizar modelos disidentes, sigue vigente, pero las herramientas son otras. Antes, para eliminar un modelo se usaba la guerra total, la invasión militar. Como en Paraguay. Exacto. Hoy, según esta lectura, los mecanismos son más sutiles. El texto habla de asfixia económica, cultural y normativa. Ok, asfixia normativa suena muy teórico. ¿Podemos bajarlo a tierra? ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? ¿De qué estamos hablando? Pensemos en ejemplos. Una asfixia económica podría ser a través de sanciones, de la manipulación de la calificación de riesgo de un país. ¿O del control del acceso al crédito internacional? Entiendo. La asfixia normativa, por su parte, operaría a través de tratados internacionales o resoluciones de organismos supranacionales, que obligan a los países a cambiar sus leyes internas, aunque esas nuevas leyes debiliten su soberanía, su industria local o vayan en contra de sus tradiciones. ¿Y la cultural? Me imagino que tiene que ver con los medios, la educación. Por supuesto. La homogeneización de los contenidos, la promoción de ciertos valores a través del entretenimiento global, la estandarización de los currículums educativos. El objetivo ya no sería principalmente destruir cuerpos como en el siglo XIX, sino desmantelar identidades, soberanías y lo que la fuente llama resistencias morales. Es un cambio de la fuerza bruta a la presión sistémica. Totalmente. A veces se etiqueta como nuevo orden mundial. No como una fantasía, sino como esta reorganización global a través de la ley, la economía y la cultura. Correcto. Un proceso que busca un mundo más integrado, más uniforme. Y con menos espacio para las anomalías,
como lo era el Paraguay del siglo XIX. Hemos cubierto el qué y el cómo, la destrucción de un modelo a través de la guerra ayer y la asfixia sistémica hoy. Pero la fuente parece preguntarse algo más profundo, el por qué. ¿Por qué tanto empeño en eliminar estas alternativas? ¿Es solo por control económico o el texto sugiere que hay algo más en juego? Ahí tocamos el núcleo del argumento. Sostiene que, en última instancia, el conflicto no es solo político o económico, es espiritual. ¿A qué se refiere con espiritual? Lo presenta como un choque fundamental entre dos visiones opuestas sobre qué es el ser humano y cuál es su destino. Por un lado, una visión que propone un hombre que es dueño de sí mismo, que no responde a ninguna verdad revelada y que puede redefinirse como quiera, en un mundo sin un propósito trascendente. Esta es la cosmovisión que el texto asocia a esa matriz de pensamiento masónica y al proyecto de este nuevo orden global. ¿Y cuál sería la visión opuesta? La visión que representa la Iglesia, al menos en su doctrina fundamental, la que propone un hombre creado, con una naturaleza y un fin que lo trascienden, un ser llamado a una verdad que no inventa sino que recibe. Entiendo. Según esta lectura, el conflicto de fondo es tan profundo y persistente porque no es por un territorio o un recurso, sino por el alma misma de la civilización. Es una disputa sobre la definición de lo que significa ser humano. El texto cierra con una reflexión bastante dura sobre el presente. Apunta a que, frente a este avance de un modelo sobre otro, muchas instituciones callan, muchas personas dudan, y muchas verdades se diluyen por miedo a las consecuencias. Sí, por miedo a ser etiquetado de retrógrado, de fanático, de políticamente incorrecto. Y la conclusión de la fuente es tajante, casi una advertencia. Sostiene que en un conflicto de estas características, el silencio nunca es neutral. ¿Cómo que no es neutral? La inacción de los que ven lo que está pasando, pero deciden no hablar para no incomodar, siempre termina favoreciendo al orden que avanza. En este esquema, la pasividad es una forma de colaboración. Bien, hagamos una recapitulación, porque hemos recorrido un largo camino. No estamos hablando de acusar a individuos, sino de entender procesos históricos. Exacto. La intención es conectar los puntos. Una visión del mundo concreta. Presenta al llamado nuevo orden mundial no como una fantasía, sino como un proceso tangible de reorganización global que busca un mundo sin un anclaje trascendente. Y en ese marco, reinterpreta la guerra de la Triple Alianza. No fue solo una guerra entre países, sino la destrucción violenta y ejemplificadora de un modelo de nación que no encajaba, que era una alternativa incómoda. Finalmente, sitúa a la Iglesia Católica como una institución que, por su propia naturaleza, resulta un obstáculo estructural para ese proyecto, porque su fundamento, la idea de una verdad revelada que no es negociable, choca de frente con un mundo donde todo parece relativo y adaptable a las necesidades del poder. Hilo conductor que une todo esto es esa lógica de fondo que busca sustituir un orden por otro. La perspectiva que ofrece la fuente es que la historia no es una sucesión de eventos al azar. Puede tener una dirección, una lógica, que conecta el pasado con el presente de una forma que nos obliga a mirar la realidad con otros ojos. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si el análisis de la fuente es correcto, y los métodos para neutralizar los modelos disidentes simplemente se han vuelto más sutiles, pasando de la guerra abierta a esta asfixia silenciosa, la pregunta es inevitable. ¿Qué Paraguay del siglo XXI, qué idea, qué institución o qué país podría estar siendo desmantelado hoy, frente a nuestros ojos, sin que se dispare un solo tiro?